Ok, déjenme saltar un poco y hablar de la segunda ley. La segunda ley de Newton, para ustedes debe ser muy reconocible, pero está mal. Y les informo que si ustedes escriben fuerza es igual a masa por aceleración, les voy a decir que eso está mal, que eso no se vale. No. Nein. Niet. Ma. No. ¿Ok? ¿Por qué? Bien, vamos a ver que el principal problema de entrada es que fuerza igual a masa por aceleración tiene un problema de estructura. Aquí aparece como un escalar cuando en realidad todos sabemos que F es igual a un vector. Y entonces si tengo un vector de este lado, debe haber un vector de este lado. Entonces, un escalar es igual a un escalar, efectivamente, pero esto es una cantidad vectorial y vamos a ver por qué necesitamos que a fuerza sea un vector. Entonces, para los exámenes, lo mínimo que voy a esperar es que escriban fuerza es igual a masa por aceleración con vectores. Ahora, el siguiente punto es que, además de tener este problema, cuando escribo m por a, lo que estoy asumiendo es que es un caso particular. Esto asume que m es constante, lo cual no necesariamente es cierto. Si ustedes vieron el despegue del cohete recientemente, la semana pasada, el sábado pasado, se darán cuenta que esta cosa no es cierta. Esa cosa quema combustible y entonces el combustible hace que el sistema no cumpla con esto. Y eso es bien fácil, fíjense bien. Lo que la segunda ley de Newton nos dice es que dP en dt es igual a la fuerza. Y entonces la segunda ley de Newton no dice fuerza igual a masa por aceleración. Dice la tasa de cambio del estado de movimiento del objeto es igual o es cambiado por la fuerza como vector. Y ahora, para fines prácticos, ahorita voy a poner esta cantidad como masa por velocidad. Ya en un video previo habré explicado qué significa ese momentum lineal. Pero aquí lo que me importa es que noten que esta cosa no se corresponde con esta a menos que la masa sea constante. Para ello necesitamos simplemente derivar. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces tengo que masa por aceleración debe ser igual a la fuerza. ¿Y este término qué? Este término es igual a 0 si dm en dt es igual a 0. Entonces, si la masa es constante, efectivamente se cumple que fuerza es igual a masa por aceleración. Lo cual dudo mucho que alguien tan inteligente como Newton escribiera, porque Newton sabía que la masa podía variar, y peor aún, se sospecha que él sabía que la masa podía depender de la posición y de la velocidad. Dicho esto, básicamente Newton no era tan ingenuo. Entonces eso de aprenderse la segunda ley de Newton con fuerza igual a masa por aceleración es un despropósito. Si uno se aprende esta, está bien. Si ustedes escriben
fuerza vector es igual a masa por aceleración vector para masa constante, eso sí se los voy a aceptar como una respuesta válida. ¿Ok? Pero esta es la que de verdad deben aprenderse. Ahora, hay una cuestión que me gusta puntualizar respecto de esta fórmula. Y es que F igual a M por A pareciera ser una definición. Que la fuerza es definida por la masa por la aceleración. Cuando en realidad sabemos que no es así. Que si yo tengo la masa por la aceleración de un objeto de masa m, en realidad esta tasa de cambio del estado de movimiento es producido por varias fuerzas. Y entonces sabemos que m para este cuerpo está producido por este conjunto de fuerzas. Entonces, no. Esto no define a la fuerza. ¿Ok? Entonces tengo que escribir esta ecuación y a mí me gusta mucho más escribir así. Porque ejemplifica lo que de verdad queremos decir y además esto sí tiene sentido para los problemas. Yo lo que quiero evitar es que me pongan que la aceleración de cada uno de los bichos que vamos a trabajar, de cada una de las masas, depende de cada fuerza, cuando en realidad no. El estado de movimiento de la masa m depende de la suma de fuerzas que están actuando sobre m. Si tengo otra masa de m mayúscula, ¿cómo cambia el estado de movimiento de esta m mayúscula a m? Va a ser el resultado de la acción de las fuerzas que actúan sobre m mayúscula, no sobre esta. Las fuerzas pueden ser las mismas, pero cómo cambian el estado de movimiento es diferente. Entonces recuerden, lo que quiero yo que aprendan es que la fórmula matemática para la segunda ley es dp en dt igual a f o masa dp en dt igual a la suma de fuerzas que actúan sobre el elemento de masa m, el cuerpo de masa m. Si ustedes lo quieren escribir como m por a igual a la suma de las fuerzas, está bien. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando escribo m por a, estoy asumiendo que la masa es constante. Entonces, estas son las fórmulas que quiero que aprendan y que empiecen a aplicar, porque estas son las que en realidad funcionan. Perfecto. Nos vemos en el siguiente video.